Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos miércoles 21 de agosto de 2019. Qué gusto que nos acompañe una ocasión más. Mire, le cuento que hoy es el Día del Bombero en México, una fecha en la que se reconoce a las personas que arriesgan su vida por salvar la de otros y que muchas veces son nombrados los héroes sin capa. Pero también hoy es el Día del Trabajador Social en México, pero de eso estaremos hablando más adelante, así que le invito a que se quede con nosotros. Apenas estamos iniciando. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Mi nombre es Livden Ojeda y de esta manera arrancamos con las noticias. Y mire, le cuento que Yucatán se sumó a la Ley General de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal. En pocas palabras, de esta manera se simplifica la realización de trámites y a través de la apertura de las ventanillas únicas estatales en un solo lugar, usted podrá solucionar varias cosas de distintas dependencias. Así que estas son buenas noticias. Para simplificar los trámites gubernamentales y ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos, el gobierno del estado se sumó a la Ley General de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal, que abona a los esfuerzos del gobernador Mauricio Vila para simplificar esos servicios. En la instalación y primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, Vila Dosal, la secretaria de Economía y presidenta del organismo, Graciela Márquez Colín, y representantes de los 31 estados aprobaron el Observatorio Ciudadano de Mejora Regulatoria, que coadyuvará al cumplimiento de la Política de Mejora Regulatoria Nacional. Yucatán fue reconocido como uno de los estados por seguir las recomendaciones para instalar las ventanillas de construcción simplificada, una de las pocas en el país en emitir licencias de construcción en tiempo de respuesta eficientes y con apenas 3 trámites, para dar paso a nuevas áreas comerciales de hasta 1,500 metros cuadrados. Graciela Márquez reconoció los esfuerzos del gobierno de Vila Dosal porque por medio de la mejora regulatoria incentiva el desarrollo económico del estado y del país. En su calidad de presidente del Sistema Estatal de Mejora Regulatoria del Grupo 5 Zona Sureste, que incluye a Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Campeche, Vila Dosal expresó que la mejora regulatoria es importante para dar nuevo impulso al estado y al sureste, porque si no se cuenta con trámites claros, sencillos y que ofrezcan certeza jurídica, difícilmente podremos generar oportunidades de inversión. Anunció la apertura de ventanillas únicas estatales, donde en un solo lugar los yucatecos podrán hacer trámites de distintas dependencias. Vila Dosal también se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con quien abordó el combate a la corrupción e impunidad en Yucatán y mantener la paz, seguridad y tranquilidad de los yucatecos. Tele Yucatán Te Informa. En otros temas, incorporan la trova en los talleres del Centro Estatal de Bellas Artes. Esta nueva rama de la música se suma a la demás variedad de opciones, justamente como la creación literaria y teatro, danza clásica y contemporánea y, por supuesto, la variedad de folclore. El Centro Estatal de Bellas Artes mantendrá vigente hasta el 23 de agosto el registro para el proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso. El próximo ciclo de talleres comenzará el 4 de septiembre. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado precisó que en esta ocasión, en el rubro de música, el aprendizaje de la trova yucateca será una de las alternativas para quienes gustan de este género y contará con la participación de exponentes importantes y con experiencia como docentes. Además de la trova, el centro impartirá talleres de artes visuales, creación literaria y teatro, así como de danza clásica contemporánea, folclórica española, folclórica mexicana y jazz. La convocatoria para aplicar a cualquiera de los cursos se compone de 3 fases. Primero, el registro de aspirantes de nuevo ingreso, que concluirá el 23 de agosto. Segundo, el proceso de selección, que será del 26 al 28 de agosto. Y por último, la inscripción del 29 de agosto al 2 de septiembre. El centro se ubica en Avenida Itzáez, número 502 por calle 59 y 65 Centro. Los mismos cursos se impartirán también en el Centro Regional de Bellas Artes de Izamal. Tele Yucatán Te Informa.
Y hablando de arte y cultura, le cuento ahora que la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, recorrió las casas de la cultura de Tetis y Junucma, ubicadas al poniente del estado, que en conjunto atienden a más de 500 niñas, niños, jóvenes y adultos que asisten a los talleres para complementar su formación. Les recuerdo que el gobierno del estado aplica el programa Cultura para Todos, cuyo objetivo es poner en operación dichos espacios por medio del trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los ayuntamientos. Y ahora detenemos un momento las noticias y mire, si estas vacaciones usted se la pasó súper bien en las piscinas, playas y cenotes, pero su cabello se ve dañado por tanta exposición al sol o usted simplemente quiere renovar su imagen, pues hoy le tengo la solución. La mejor opción es siempre acudir con los especialistas. Les recomiendo que vea la siguiente cápsula. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Luna. Vamos a poner un tono rubio cenizo para eliminar todo lo exceso de naranjoso y amarillento. Más adelante tendremos la recomendación completa de cómo usted puede cambiar su imagen o por supuesto renovar su cabello. Por lo pronto nos vamos a una pausa comercial. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600. Muchas gracias a todos los que ya se pusieron en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En el Facebook nos ubica como Tele Yucatán. Pausa comercial y enseguida estamos de regreso. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Misael ayudó a construir esta carretera por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante. Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas. Contamos todos. INE. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! ¡Garra Melenuda! El programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informe. Mire, el inicio del próximo ciclo escolar está prácticamente a la vuelta de la esquina, justamente ya el próximo lunes, por lo que es importante que los padres de familia se preparen para tener en casa todo lo necesario para el regreso a las clases. Y no solo me refiero a los útiles escolares, zapatos y uniformes, sino a los alimentos necesarios para preparar un buen lunch saludable para los pequeños. Así se reducen las tentaciones de consumir las papitas, chicharrones y refrescos embotellados y así contribuir también para que no incrementen las cifras de obesidad infantil en el estado. Así que hoy le recomiendo que escuche todas estas sugerencias que nos hace saber un especialista. Que si van a enviar a los niños a la escuela con un lunch, este sea lo más saludable posible, particularmente con frutas, vegetales y productos de origen natural, no productos industrializados. Sabemos también que los padres trabajan, salen corriendo en la mañana para el trabajo, con los niños a la escuela. Sugiero o propongo que desde la noche anterior se prevenga esto y se tenga listo en el refri cualquier cosa de esta naturaleza, saludable para meterle a la lonchera a los niños y evitar en la medida de lo posible que a la salida de la escuela también les compren los alimentos que sabemos que están en las puertas de la escuela.
Y justamente a propósito del regreso a clases, un factor de vital importancia que solemos dejar a un lado es el peso de las mochilas. El peso excesivo que llegan a alcanzar puede ocasionar desde una contractura leve hasta padecimientos como la lumbalgia. Para evitar lesiones de espalda en los menores en su regreso a clases, deben cargar la mochila 5 centímetros arriba de la cintura y con la espalda erguida. El peso excesivo de las mochilas pueden ocasionar contracturas, dolor de cuello u hombros, joroba y hasta lumbalgia. De un 28 a un 30% de las personas que tienen lumbalgia, el origen va a ser el exceso de peso en la mochila. El 40% de los menores de 18 años tiene lumbalgia, es decir, dolor en la espalda y cintura. Aunque el 80% de los casos se registran en niños mayores de 10 años, hay menores de 3 años con lumbalgia. Dejan de caminar, ¿sí? Quieren estar acostados todo el día, ¿sí? Inclusive llegan a dejar de comer, ¿no? Son las 3 principales formas en que los niños menores, o los niños de 3 años o menos de esa edad, llegan a manifestar dolor. Para evitar ese y otros padecimientos en la espalda por el peso excesivo de la mochila, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. El peso adecuado para cargar en la mochila es únicamente del 10% del peso corporal. Estamos hablando que si un niño, un adolescente llega a pesar entre 45 y 50 kilos, lo más que debe llegar a cargar es el 10%, que serían 5 kilos. La posición correcta para colocarse una mochila es colocárselo en los 2 hombros, ¿sí? Porque de esa manera el peso se distribuye de manera equitativa. O bien en niños más pequeños utilizar las clásicas mochilas de rueditas. También es importante llevar los útiles escolares con base en el horario de las clases. Es importante que los papás estén pendientes de los síntomas de sus hijos porque podría derivar en padecimientos más severos y ser valorados por un especialista. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y muy de la mano con este tema llegó la hora de la verdad, en la que llegas a los comercios y se elige la mochila perfecta para que los pequeños felices regresen a las clases. Hay una gran variedad desde los tamaños, colores, con ruedas, sin ellas y claro, también en los costos. ¿Cuáles son las preferidas? Hoy lo averiguamos. Un 80% de los papás prefieren las mochilas de carrito o rueditas sobre las convencionales, debido a que evitan que los estudiantes lleven el peso de los útiles escolares en la espalda y con ello posibles lesiones. ¿Por qué prefieren las de carrito? Porque se les hace más cómodos para los niños arrastrarlo que cargarlos. En cuanto a los personajes más demandados para este curso escolar, comentó: La de los personajes que son de mascotas, de Toy Story 4 y de Pokémon. Las adolescentes prefieren las mochilas de lentejuelas y los adolescentes de algún superhéroe o mochilas de un solo color. Los precios de las mochilas oscilan entre los 170 y 700 pesos y en paquete que incluye lonchera y lapicera, su costo puede llegar hasta los 1,200 pesos. Debido a que el lunes comienzan las clases, el fin de semana se espera un incremento en las ventas, ya que hay padres de familia que aún no han comprado este accesorio escolar, pues le dan prioridad a la lista de útiles escolares. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Vamos con otras cosas. Mire, el Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Yucatán hizo gala de precisión y belleza con bailarines de Nuevo León y Jalisco, que pudieron disfrutar las personas que acudieron al lunes de vaquería, tradicional evento realizado por el Ayuntamiento de Mérida en los bajos del Palacio Municipal. Y mire, con la colaboración de la comuna, la UADY ofrece la oportunidad de compartir el talento de los jóvenes universitarios y egresados que participan en el ballet folclórico y los asistentes a los diversos espacios culturales de la ciudad. Justamente así lo resaltó el secretario de Rectoría, Carlos Echazarreta González. Así es como ellos presentaron este par de bailables típicos de los estados de la República. Ya le adelantaba al inicio del noticiero, el trabajador social es considerado como promotor del cambio social y puente sensible entre las necesidades humanas básicas como la educación, salud, alimentación, trabajo, vivienda y medio ambiente, con cada uno de los elementos que la satisfacen. Justamente hoy se conmemora el Día del Trabajador Social en México, así que le invito a que vea esta historia.
Desde hace más de 3 décadas, Ileana del Pilar Ayala Grañel descubrió que su vocación era ayudar a la gente, poner su granito de arena para transformar los problemas sociales. Tengo una hermana que es enfermera, jubilada, y ella empezaba igual su carrera en un hospital, y yo llego y conozco la carrera en el área hospitalaria y empiezo a ver la intervención de la trabajadora social y me llama mucho la atención la relación tan directa del trabajador social con un usuario, ¿no? Entonces yo dije, yo esto quiero. Y esto es mi vida. Anteriormente se pensaba que el área del trabajador social solo era hospitalaria, pero esta situación cambió. El trabajador social en sí, nuestra profesión, es una profesión multidisciplinaria. Podemos desempeñarla en muchas instituciones, en empresas particulares, en hospitales, en escuelas, en áreas jurídicas, por ejemplo, refresqueras y empresas muy grandes las contratan precisamente para eso, ¿no? Para conocer el perfil de un ser humano y saber si son viables o no para contratarlos, así como en un hospital para saber cuáles son los factores que pueden influir en la salud de un ser humano. Así en las áreas legales, que los pudieron haber llevado a cometer una infracción, un delito, así como en las áreas escolares, un bajo rendimiento, una deserción escolar. El trabajador social requiere, al igual que muchas otras profesiones, capacitación constante. Somos, como dices, un poco psicólogos, un poco abogados quizás. O sea, tenemos que prepararnos y tener conocimiento de estas áreas. Pero, ¿cuál es el principal reto de estos profesionistas? Reconocen como profesionistas. Es triste decir que en Yucatán todavía aún no somos reconocidos como profesionales, como licenciados, como los abogados, como los médicos, y sin embargo tenemos es muy importante nuestra labor, ¿no? Yo sé que muchas instituciones, muchos nos reconocen, saben la importancia. Ahorita cada día va aumentando en el área jurídica, por ejemplo, en los sistemas de justicia somos ya muy relevante nuestra intervención, entonces eso es bueno. Su pasión por su profesión es tal que debió jubilarse, pero quiere dar más para seguir contribuyendo a transformar la realidad social. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Muchísimas gracias por la labor que realizan y muchas felicidades hoy que es su día. Nos vamos a la pausa comercial, pero antes tenemos saludos y son para Saúl Parra, para Elmer, Joaquín Martínez, que dice que felicita a todo el equipo que hace posible Teleyucatán te informa, y también para Adriana Vargas, que esta tarde se reporta desde Humán. A la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Antes de irnos a la pausa comercial, nos vamos al otro lado del estudio con nuestra compañera Mayra Vences. Amigas de Teleyucatán, nuestro experto en belleza Kevin Valle tiene unas super promociones para ustedes. Renueva tu imagen y ya aprovecha el 15% de descuento en mechas o tinte y queratina Brazilian Blowout. Y si tienes un evento en puerta, pues luce unos rizos o un lacio impecable por tan solo 100 pesos si vas de jueves a sábado. Consiéntete con el experto en belleza Kevin Valle. Visítalo en Luan Lu Salón, ubicado en la calle 15, número 236, Colonia Montecristo, y comunícate al 287-6165. Haz tu cita hoy mismo. Vamos a una pausa, ya regresamos. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar. Tan solo en este último periodo, las y los diputados presentaron 427 iniciativas. Y aprobaron 91 modificaciones de ley. Y 7 reformas constitucionales. Reformas y leyes necesarias para lograr el cambio que México necesita. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. El deporte es sinónimo de polémica
intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa este miércoles 21 de agosto de 2019 y hoy le presento la historia de Erika y Edgar, una pareja que usa la resina para crear bellas figuras religiosas de las que sacan el pan de cada día. Y aunque parece fácil de hacer, estas artesanías tienen su grado de complejidad y hoy las conoceremos. Erika Chi Mendoza y su esposo Edgar se ganan la vida haciendo figuras religiosas. Figuras de religiosos como Cristos, vírgenes. La elaboración de las figuras con resina dura 2 días porque se vacía la resina en el molde y seca en 20 minutos. Luego hay que pintarla, limpiarlo, lijarlo para que quede el Cristo y se pinta. Una vez pintadas tienen que secarse durante un día y luego hacen las cruces y bases para colocar los Cristos que están listos para su venta. Desde $2.20, $180 y $6.50. Sin embargo, el oficio que enseñó su esposo, originario de Toluca, no es fácil. Recuerda que al principio se rompían las imágenes al sacarlas del molde. No, es que es complicado al sacarlo del molde porque se puede romper y aparte como está caliente. Erika, quien es originaria de Sanacat, dijo que la ventaja de las imágenes de resina en comparación con las de yeso es su durabilidad. Que no se despinta, no se descarapela, cuando se pone, no se expuesta al sol, dura más. Y cuando es ya de yeso se descarapela, se despostilla, con cualquier golpecito se empieza a despostillar, a descarapelar. Precisamente por su resistencia, muchos de sus clientes, tanto de Mérida como de los municipios, las compran para vender en las fiestas patronales. Antes de la misa para la procesión es cuando compran más, sí. Con el oficio, Erika y Edgar llevan el sustento diario a casa y mantienen a sus 2 hijos, Alexis y Sofía. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Cambiamos la página informativa, entramos con temas de salud. Si desafortunadamente usted padece de diabetes o algún familiar tiene esta enfermedad, preste mucha atención ya que los pacientes diabéticos deben tener un especial cuidado de su salud bucal, pues son más propensos a tener pérdidas dentales y esto no solo se trata de la cuestión estética, va mucho más allá. Un especialista hoy nos comenta todo al respecto. Según estudios realizados, 9 de cada 10 diabéticos no controlados tendrán pérdidas dentales. Lo que tenemos que hacer es conservar la boca de los diabéticos lo mayor higienizada que se pueda para evitar posibles complicaciones e infecciones que traen como consecuencia la pérdida de las estructuras de soporte, como es la encía y el hueso que soporta los dientes. Por eso, es importante seguir las siguientes recomendaciones. Ahí entra mucho la tarea del médico, de hacerle saber al paciente que tiene que acudir al dentista a sus revisiones 2 veces al año, hacerle controles de higiene, placa dentobacteriana, la eliminación de cualquier posible foco infeccioso y si el paciente cuenta con algún tipo de patología o enfermedad periodontal, pues tratarse con un especialista en periodoncia. Para el especialista en periodontología e implantología, la diabetes no tiene que ser sinónimo de pérdidas dentales. Un diabético controlado y con unos adecuados métodos de higiene y acudiendo al especialista cada determinado tiempo, no tiene por qué perder sus piezas dentales. Las pérdidas dentales conllevan a problemas más allá de lo estético. La digestión se ve muy comprometida, la parte social también, porque el paciente pues, va a empezar a tener un poco de discrepancia con las demás personas, no le gusta sonreír, no se siente cómodo. Entonces los dientes cumplen 3 funciones: estéticas, que se ven, fonéticas, para hablar, y masticatorias. Para quienes perdieron dientes, hay diversas soluciones para que tengan mejor calidad de vida. Existen muchos métodos para la rehabilitación bucal, que van desde prótesis removibles, prótesis fijas, implantes. Opciones hay muchas. Hay que realizar un correcto diagnóstico y ofrecerle a cada paciente un plan de tratamiento adecuado para sus necesidades.
No es lo mismo una señora mayor que tiene a lo mejor 70 años y ya no come chicharra, a lo mejor un joven que tiene una alimentación a base de un poquito de alimentos más duros. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Seguimos con temas de salud y preste atención. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1.100 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición. La principal causa, el abuso de los audífonos con volumen excesivamente alto. El abuso de los audífonos con volumen excesivo ocasionaría pérdida de la audición, advirtió la representante de la Asociación Yucateca Pro Deficiente Auditivo, que desde hace 3 décadas realiza acciones de detección y prevención de problemas de audición. Hace algunos años la audición se perdía por la edad. Hoy en AIPRODA hace 2 años que lanzamos una campaña de estudios en las universidades en las cuales hemos detectado cómo jóvenes a través del uso de estos famosos audífonos nos encontramos con pérdidas de adultos mayores en jóvenes de 25 años, de 30 años. Nos hemos dado cuenta que el uso indiscriminado de audífonos, de la exposición que tiene el joven a los lugares, a los antros, al ruido que existe en la ciudad, esto les provoca pérdida auditiva y ellos ni siquiera son conscientes de ello. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 100.000 millones de jóvenes en el mundo están en riesgo de sufrir pérdidas de audición por las prácticas inseguras de escucha, como es el caso del abuso de los auriculares. La asociación impartirá un taller gratuito de presbiacusia, es decir, la pérdida progresiva de audición asociada al envejecimiento, como parte de la conmemoración del adulto mayor, que efectuará la UADI el 28 próximo. Vamos a hablar acerca de por qué sucede, cuándo sucede, qué se puede hacer, cómo se puede manejar. En algunos casos, cómo se puede prevenir de alguna manera. Se otorgarán cupones para realizar 20 audiometrías tonales gratuitas a los adultos mayores. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Vamos con otras cosas y le cuento que músicos yucatecos rendirán homenaje a Benny Moré, o el también llamado Bárbaro del Ritmo. El difunto músico cubano fue muy apreciado aquí en tierras mexicanas. El sábado se celebrarán los 100 años del nacimiento del ícono más importante de la música popular cubana, Benny Moré. Músicos yucatecos y cubanos preparan un homenaje al Bárbaro del Ritmo. Benny Moré además tuvo mucha relación con México. Él vino muchas veces a México con su orquesta. Fue muy querido en México también. El homenaje se efectuará el viernes y sábado a las 5 de la tarde en una conocida cantina del centro y contará con la participación de las agrupaciones Yajalcap, Cubao y La Siembra. La parte central, donde le vamos a dedicar ya un buen espacio a Benny Moré con las canciones que más dio a conocer. Dio a conocer que hubo muchísimos discos, de ahí escogimos un repertorio muy importante. Vamos a tocar Como Fue, Bonito y Sabroso, y también vamos a tocar ese tema que es muy representativo, que es el de Castellano, Qué bueno baila usted. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Con imágenes de Luis Medina para Tele Yucatán te informa, Mayra Vences. Y hablando de música, le platico que niños y jóvenes que integrarán la primera orquesta típica infantil y juvenil de Tecash del programa Conesh Pash de la Secretaría de la Cultura y las Artes asistieron al ensayo de la orquesta típica Yucalpetén en el Palacio de la Música, misma que recorrieron al terminar la actividad. Fíjese que los nuevos valores que forman parte de los núcleos de educación musical del interior del estado llegaron al Centro Nacional de la Música Mexicana, como también se conoce al recinto, para escuchar el repertorio de la orquesta típica Yucalpetén, conocer sus secciones y percibir la sonoridad de cada instrumento. Así que acompañados de sus madres, padres y docentes, vivieron una mañana con mucho aprendizaje e inspiración.
Tenemos saludos pendientes y son para Joel Tilán y se van hasta Ticul. Ticul, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Quédese con nosotros. A la vuelta, más noticias. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento a mover el cuerpecito con Tropi Bailando los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Gracias por continuar con nosotros. Mire, hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio el maestro Nelson Carlos Cepeda Borba y él es coordinador de Centros Culturales de la Secretaría de la Cultura y las Artes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer compartir, este nuevo inicio de centros culturales y todo este buffet preparado para este nuevo ciclo de arte y creatividad en los centros culturales. Por supuesto que sí, así que mucha atención todos los jóvenes que nos están viendo en casa porque ya están abiertas las inscripciones, ¿verdad, maestro? Exacto, quiero platicarte que a partir del lunes 26 de agosto comenzamos las inscripciones para esta gama de talleres artísticos que nos invita a desarrollar nuestra creatividad dentro de los centros culturales de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Ellos son el Centro Cultural de la Niñez Yucateca, que va a impartir talleres artísticos y culturales que van a albergar niños de 5 a 12 años. Okay. Luego tendremos la Casa de la Cultura del Mayab, ubicada en el corazón del centro histórico, con un buffet también muy importante de talleres artísticos como piano, guitarra, tenemos danza folclórica, jaranas, bailes de salón, manualidades, artes visuales. Tenemos también el Centro Cultural Juana Cereto, ubicado un poquito hacia el norte de la ciudad, frente al Gran Museo del Mundo Maya, en el corazón de la colonia Cordemex, con dos horarios
el horario vespertino y el horario matutino. Matutino para adultos y adultos mayores, y también en la tarde este horario ya más cercano para los niños y jóvenes, que puedan acercarse justamente al área de la música, la danza, el teatro, las artes visuales. Y el Centro Cultural Ibérica en la colonia García Jiménez, donde vamos a estar ofreciendo una serie de talleres que tratan de desarrollar habilidades en los adultos mayores. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El Centro Cultural La Ibérica ofrece una gama de talleres que van enfocados, sí, a toda la población de nuestra ciudad de Mérida, pero principalmente a los adultos mayores. Hacer también una invitación a todas las personas que de alguna u otra manera están buscando talleres de expresión artística para personas con discapacidad. Esto también va a estar en esta nueva etapa de los centros culturales, para poder ofrecerles a las personas con discapacidad un desarrollo integral en el arte y la cultura que se produce y se concibe dentro de los centros culturales. Excelentes noticias para que nadie se quede fuera. Y precisamente, ¿hasta cuándo tienen para inscribirse y cómo le pueden hacer para tomar estos talleres? Mira, las inscripciones comienzan este próximo lunes. Tenemos un número telefónico, el 920-4815. Ahí pueden consultar los diferentes talleres de los diferentes centros culturales, las páginas sociales, es decir, las redes sociales. Facebook tiene una página para cada uno de los centros culturales, y esto viene justamente de la mano con todo este trabajo de reactivar los centros culturales de nuestra ciudad de Mérida, del interior del estado, que están caminando de la mano de nuestra Secretaría de Cultura y las Artes, la licenciada Erika Millet Corona. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias por habernos traído esta amplia oferta de talleres y, por supuesto, de cultura y arte para todos los jóvenes, adultos y, por supuesto, todos los que nos ven en casa. Muchísimas gracias. También hacerles la atenta invitación a que se acerquen a los centros culturales, no solo a vivir la expresión artística, sino también conocer de nuestra cultura a través de juegos tradicionales para niños, de nuestra cultura maya, el idioma maya, para sensibilizar de alguna manera a las nuevas generaciones sobre nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y una incorporación nueva a este buffet de arte y cultura, que es el idioma chino mandarín, que vamos a estar impartiendo en el Centro Cultural La Ibérica. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A ti, muchísimas gracias, un placer. Mucho gusto, y quedó la invitación, y nosotros, ya lo sabe, vamos con más noticias. Y precisamente ayer por la tarde, en este mismo espacio, le di a conocer esta noticia de las actividades que se llevarán a cabo durante la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, motivo por el cual reconocidas personalidades del ámbito político, deportivo y del entretenimiento llegarán aquí a nuestra tierra. Uno de los eventos más aclamados es el concierto por la paz del cantante Ricky Martin, que por cierto no representará un costo para Yucatán, y que, como le comenté ayer, 20,000 boletos serán totalmente gratis. 5,000 tendrán una cuota de recuperación que será destinada a las asociaciones civiles participantes. Así que veamos más detalles. En los 3 días que durará el evento, personalidades de diversos ámbitos presentarán ponencias divididas por bloques. El 19 de septiembre se realizarán las plenarias Deja tu huella por el desarrollo social y económico y Culturas originarias y paz regional. Además, los foros temáticos Las mujeres y la paz y el arte y el deporte como constructores de paz. En el segundo día, las plenarias serán Demografía global, personas en movimiento, la responsabilidad de los medios globales en la preservación de la paz y 4 prioridades para el desarme nuclear. Los foros temáticos ese día serán la importancia de las redes sociales en la construcción de la paz, combatir el hambre es un tema de paz, cambio climático, el periodismo en la construcción de la paz y celebrando las diferencias.
El 21 de septiembre los temas son el poder de la ley versus la ley del poder y el amor al poder versus el poder del amor. Posteriormente este día, para finalizar, se entregarán los premios Peace Summit Award y Leave Your Mark for Peace. Además de las ponencias, ofrecerán 9 laboratorios de paz, 44 talleres, un programa de periodismo y 7 conferencias con premios Nobel. Ese día se ofrecerá el concierto Yucatán for Peace, con la participación del activista Ricky Martin en el Monumento a la Patria. El espectáculo no representará ningún costo para el gobierno del estado porque es resultado de la donación del cantante puertorriqueño en solidaridad con la cumbre. Teleyucatán te informa. Vamos con más noticias. Nuevamente el pronóstico apunta a que este será un miércoles pasado por agua y con bastante calor a causa de la onda tropical 31, que continuará su avance sobre la porción occidental de la península. Así que como no hay tarde segura, tome sus precauciones y justamente por eso vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Para este día, la onda tropical número 31 continuará su avance hacia el oeste, situándose sobre la porción occidental de la península de Yucatán. Tal situación mantendrá la probabilidad para intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noreste, sur y occidente del estado. Las temperaturas se mantendrán en el rango de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas superiores a 45 km por hora en las costas y en zonas de tormenta. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará oscilando entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 24 grados. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 36 grados y la mínima de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y la mínima será de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Y sobre este mismo tema, aquí precisamente sobre la avenida Pérez Ponce, en las instalaciones, alrededor de las instalaciones de Teleyucatán, ya está lloviendo, se escuchan los tremendos truenos y la lluvia ya comenzó a caer, así que si va a salir de casa, tome sus precauciones. En otras cosas, la banda de guerra del 7º Batallón de Ingenieros de Combate con sede aquí en la capital yucateca es el primer lugar a nivel nacional. En el concurso demostraron su amor a los símbolos patrios. La banda de guerra del 7º Batallón de Ingenieros de Combate con sede en Mérida obtuvo el primer lugar del concurso de bandas de guerra fase nacional, que se realizó en la Ciudad de México. La banda de guerra forma parte de la tradición y cultura militar que fomentan el nacionalismo en la población donde se presentan, enmarcando los desfiles y eventos cívicos en escuelas, plazas, centros culturales y otros espacios públicos, para enaltecer el amor a los símbolos patrios. Cada año, la Secretaría de la Defensa Nacional organiza un concurso de bandas de guerra que se desarrolla en 3 fases: zona, región y nacional. Esta última en el arma de zapadores. El primer lugar lo obtuvo la banda de guerra del 7º Batallón de Ingenieros de Combate con sede en Mérida. Teleyucatán te informa. Muchas felicidades por ese primer lugar. Y mire, el último fin de semana en la costa las playas lucieron abarrotadas por el shish de las vacaciones de verano. Así que los que sí están de buenas son los comercios locales, mismos que reportan incrementos de hasta el 100%, principalmente los del área de la comida. El penúltimo fin de semana de las vacaciones de verano resultó concurrido en las playas yucatecas, con registros de restaurantes, hoteles, negocios de alimentos y bebidas con llenos totales.
que ayudó a elevar la derrama económica de forma considerable e incrementar más del 20% las ventas de forma general. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Mérida, Michelle Salum Francis, indicó que los asociados reportan que el sábado y el domingo pasado fueron los días más activos en la costa yucateca, principalmente en Progreso. Negocios como restaurantes reportaron en su mayoría llenos, propiciando que sus ventas se incrementaran 100%, principalmente en platillos a bases de pescados y mariscos. Los negocios de bebidas alcohólicas en envase cerrado y tiendas de autoservicio obtuvieron excelentes ventas. Hoteles y casas en renta en las costas tuvieron gran demanda, situación que indica que la meta de lograr los 3.600 millones de pesos de derrama se alcanzará en el último fin de semana de vacaciones. Los últimos días del periodo vacacional de verano se espera que sean los más concurridos, tomando en cuenta que las familias superaron el gasto de la compra de útiles escolares, uniformes y calzado para el inicio de clases. Tele Yucatán te informa. Y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión lleva el ritmo de los Bee Gees con How Deep Is Your Love y la clásica marcha de la Guerra de las Galaxias. Él se denomina un callejero profesional, su nombre es Omar Barreto y es originario de Argentina. Y mire, captamos estas imágenes aquí cerquita de las instalaciones de Tele Yucatán en las vías donde pasa el tren y hoy le dejo un fragmento de la música con su trompeta para que disfrute este miércoles, el touch de la semana. Con la marcha imperial de las Guerras de las Galaxias y esta romántica canción llegamos al final de este espacio informativo. Mire, los últimos saludos son para Sergio Chan y para Nazaret Mendoza. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este miércoles. Mi nombre es Lip de Ojeda y le recomiendo que no le cambie. Se queda con los deportes y nuestro compañero Antonio Lizama. Usted y yo nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Hasta mañana. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. Está chido que hagas ejercicio. Que brinques, entrenes y practiques algún deporte. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Tele Yucatán. Esta lluviosa tarde de miércoles ya 21 de agosto, listos para llevarles toda la información deportiva.
vamos a platicarles del béisbol, del boxeo, bueno, vamos a tener bastante información el día de hoy. Les recuerdo rápido nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted esté en contacto con nosotros. Oiga, antes de irnos a la primera nota, al resumen del conjunto melenudo, que por cierto ganó anoche allá en Puebla. En el béisbol siempre, bueno, una noticia pues no del todo grata, ya que, bueno, la selección de México, la selección femenil que está participando en el Panamericano de Béisbol Femenil que se realiza en este país, precisamente allá en Aguascalientes, perdió el día de hoy 14 carreras por 12, y bueno, hoy pichó la yucateca Adriana Palma. Pues desafortunadamente esta yucateca pitcher del equipo mexicano cargó con la derrota, pues ahora sí que, como el argot lo dice, que le cayeron a palos, perdió, decíamos, 14 por 2, sin embargo es apenas la primera derrota del conjunto mexicano, ya que anteriormente le ganó a Nicaragua y a Cuba. Mañana va contra el equipo de Venezuela, buscando pues amarrar su pase a la siguiente ronda. Hay que comentar que este Panamericano femenil es clasificatorio para el Mundial, que se va a realizar en China, Taipei, en el 2020, así que bueno, México todavía tiene oportunidad de seguir avanzando en este Mundial, en este Panamericano, mejor dicho, y bueno, desafortunadamente la yucateca Adriana Palma cargó hoy con la derrota contra el conjunto de Puerto Rico. Y bueno, y ahora sí, vámonos a la información del béisbol de Liga Mexicana, y es que los Leones de Yucatán vapulearon totalmente 14 carreras por 1 a Puebla, y el cubano Joaner Negrín entró al libro de récords del club melenudo. Este es el resumen. Con salva de 20 imparables y hermética labor del cubano Joaner Negrín, los Leones de Yucatán superaron por paliza de 14 carreras por 1 a los Pericos de Puebla, al arrancar este martes la serie en el Estadio Hermano Cerdán del Angelópolis. Negrín lanzó 7 entradas sin carrera para obtener su victoria número 13 del año y escribir su nombre en el libro de récord de la organización melenuda, pues se convirtió en el cuarto pitcher más ganador de la franquicia con 54 éxitos, al igual que Francisco Mota. El cubano solo es superado por Salvador Rodríguez, que sumó 56, Oscar Rivera 77 y Mercedes Esquer con 91 triunfos. Luego de la sólida labor de Negrín, el yucateco Carlos Pech relevó de forma impecable 2 entradas y fue seguido por el novato Jonás Garibay, quien terminó el juego. Brandon Copton cargó con la derrota. Los Leones armaron poderosos rallies de 5 y 6 carreras en la primera y quinta entrada respectivamente, para sellar la victoria que los mantiene en el liderato de la zona sur con marca de 34-18 en ganados y perdidos. Pericos evitó a la blanqueada en la 9ª entrada, en la que hicieron su única carrera, que anotó Jesús Arredondo. Este miércoles, en el segundo de la serie, lanzarán Jesse Estrada por las Fieras contra Mauricio Lara por los Emplumados. Bueno, dejemos a un lado al rey de los deportes, vámonos al boxeo amateur, y es que pues pasaron 15 años para que pues un juez yucateco de nueva cuenta fuera convocado para asistir a un evento internacional. Este es el caso de Rafael González, que irá a Colombia a un campamento de esta disciplina. Después de casi 15 años, un juez yucateco es de nueva cuenta convocado para ser parte de la delegación mexicana de boxeo amateur que asistirá a un evento internacional. Este fue el caso de Rafael González Carrillo, quien viajará a Colombia para asistir al campamento de preparación del equipo tricolor, que será del 9 al 30 de septiembre. Que estoy siendo convocado para asistir a Bogotá, Colombia, al campamento deportivo de entrenamiento que se va a realizar en Bogotá, Colombia, del 9 al 30 de septiembre, pero yo voy a estar con la función de juez árbitro, porque se va a llevar a cabo una eliminación que es un clasificatorio para Tokio 2020 dentro del margen del campamento. Y es una sorpresa porque la verdad no me lo esperaba, estaba en casa y cuando me reciben hasta perdí un poquito el aliento, porque no me esperaba esta noticia muy interesante y que puede ser productiva en mi trayectoria como juez árbitro.
Es la segunda ocasión que Rafael González es convocado para integrarse como juez con el equipo mexicano. La primera ocasión fue el año pasado, en Managua, Nicaragua, pero por cuestiones personales y de trabajo no pudo asistir. Y pues es algo muy sorprendente porque después de 10 años, convocan a un juez yucateco. Ya había pasado, la última vez que salió un yucateco fuera del país fue a Puerto Rico, que tiene más de 15 años. Ahorita fue Luis Chi y Carlos Gaspar García, los dos jueces, mis antecesores prácticamente fueron a Puerto Rico. Entonces ahorita se está volviendo a convocar a un yucateco para estar conformado en esta selección y pues es una gran noticia para mí. Cabe mencionar que Rafael González, al igual que el púgil Said Jam, son el par de yucatecos que estarán en este campamento internacional. Sin embargo, el primero fungirá como juez en los combates que tendrán los peleadores mexicanos en esa ciudad sudamericana. Bueno, ya la próxima semana viaja el buen Rafael González para concentrarse con la delegación mexicana de boxeo amateur, donde también estará este púgil yucateco. Vamos a ir a la pausa. Al regresar vamos a platicarles del llamado deporte del músculo. Se van un total de 12 competidores al Mister México, este campeonato nacional, y también les vamos a hablar de los fríos numeritos de la Liga Mexicana, cuando faltan ya 2 series para que termine la temporada regular y empiecen los playoffs, empiece la fiesta ya de la Liga Mexicana para los playoffs. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más a noticias aquí a Deportes Tele Yucatán. Para el futuro de Mérida es importante que trabajemos juntos. Por eso creamos la primera Secretaría Municipal de Participación Ciudadana. Gracias a ello, más de 300,000 ciudadanos opinan y deciden sobre las acciones de gobierno, por ejemplo, el diseño de sus espacios públicos o el nuevo plan de desarrollo de la ciudad. Hoy, en Mérida, tú decides. Esto es solo el inicio. El futuro pinta mejor. Renan Barrera, alcalde. Primer informe de acciones. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Regresamos a Deportes Tele Yucatán en este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación: 940-7600, el teléfono, redes sociales, en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Y ahora sí, como les decía antes de irnos del corte, vamos a hablar de el físico, constructivismo y fitness, y es que 12 yucatecos viajarán a la capital del país al tradicional ya Campeonato Nacional Mister México. Yucatán asistirá con una delegación de 12 competidores al Campeonato Nacional Mister México de Físico, Constructivismo y Fitness, que se realizará del 23 al 25 de agosto en la capital del país, informó Evangelina Quimé, directiva de la Asociación Yucateca del llamado Deporte del Músculo. La verdad, esperamos traer muy buenos lugares en este evento. Te puedo decir que en el absoluto va Román Grimaldo, una figura ya reconocida aquí en lo que es el ámbito del físico-constructivismo, y tenemos atletas igual, muchos de ellos pues nuevos. Está esta niña Paulina Góngora, está Flor Salazar, está el señor Raúl Quimespadas, que es nuestro presidente y también va a competir en la categoría de veteranos. Está Freddy García, que compitió en el Nacional y repite nuevamente ahorita competir en el Mister México. Juan Pablo Martín, Johnny Sierra, igual gran competidor. Henry Canché, Emanuel Herrera, que está trayendo un físico también muy bueno, a pesar de ser principiante, trae muy buen físico. Una sorpresa que igual para Yucatán, que te digo, en cuestión de fitness infantil se está afianzando. Esta vez se va a participar con tres niñas van a estar participando. Evangelina aseguró que en los últimos años el nivel de esta disciplina ha subido y cada vez más y diferentes competidores asisten a los eventos nacionales. Eso también ayuda mucho,
porque hace que resurjan nuevos atletas y que salgan estos nuevos atletas a competir. Y creo que esta fórmula ha ayudado mucho a que los niveles de Yucatán en cuestión del físico-constructivismo vaya creciendo, porque no son los mismos los que están yendo constantemente a competir, sino que tenemos un fogueo. Dijo que es la segunda ocasión que asiste una delegación tan numerosa a este nacional, ya que el año pasado fueron un total de 20 competidores y la mitad de ellos trajo buenos resultados. Oiga, antes de irnos a lo que es los numeritos de la Liga Mexicana, al standing, rapidito le comento que, bueno, los que fueron eliminados allá en Estados Unidos, en Pensilvania, en el Mundial de Williamsport, fue pues la Liga Epitacio La Mala Torres de Monterrey, esta liga que representa a México en este torneo internacional. Ayer perdieron 8-7 con el conjunto de Venezuela. Bueno, ya habían perdido antes contra Japón y bueno, desafortunadamente esta liga regiomontada queda fuera de lo que es el torneo allá de Williamsport, este torneo infantil de béisbol que se juega en los Estados Unidos. Pues bueno, vámonos ahora sí rapidito, los standings, zona norte y zona sur. Cuando faltan 2 series para que termine la temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol, así marchan los equipos tanto en la zona norte como en la zona sur. En el norte, los Zaraperos de Saltillo comandan con récord de 34 victorias y 17 derrotas. Vienen abajito los Acereros del Norte a 2 juegos y medio, Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey y los Tecolotes de los Dos Laredos. Abajo todavía están los Rieleros de Aguascalientes. Por su parte, Generales de Durango ocupa el penúltimo lugar y los Algodoneros de Unión Laguna en el frío sótano. En el sur, los Leones de Yucatán comandan este sector con 34 victorias y 18 descalabros. Tigres de Quintana Roo está en la segunda posición a tan solo un juego de los Melenudos. Diablos Rojos del México en tercero a 3 juegos y medio. Piratas de Campeche colándose en el cuarto lugar a 8 juegos del líder. Después vienen los Guerreros de Oaxaca, Olmecas de Tabasco, Pericos del Puebla y al fondo los Bravos de León. La información deportiva de este martes. Tenga usted una excelente tarde. Nos vemos en la noche. Llega Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán.